Vamos a explicar cuál ha sido el impacto del coronavirus, el llamado COVID-19, en la industria minera y en la minería, ¿no? Y el efecto que el COVID ha tenido en la minería es un efecto que debe ser analizado en varios planos distintos. En el plano de los precios internacionales, en el momento en que empezó la pandemia, y la pandemia empezó a partir de problemas en China, entonces la economía china fue cerrada, la economía china se paró, se cancelaron las órdenes de compra y por lo tanto los productos minerales se cayeron, hubo un problema, hubo una incertidumbre muy grande con respecto a los metales base en su momento y eso generó una distorsión que tiró los precios hacia abajo en un primer momento. Se esperaba que eso cambie conforme hayan pasado los días de la pandemia. Aún no se termina, todavía no se encuentra al momento de la emisión de este video una cura completa, aún las vacunas están en pleno proceso de desarrollo y hasta que las vacunas lleguen a América pueden pasar 2 años, o sea, todavía no se tiene una solución certera, digamos, al proceso, pero los impactos económicos en la minería han sido muy claros en un primer momento. En un segundo momento, después de 120 días, 130 días de sucedida la pandemia, se puede empezar a ver un crecimiento de los precios de los metales a partir del reinicio de la economía china. Sin embargo, la velocidad del reinicio de la economía china en la compra de metales no ha sido lo que los mineros esperaban, no ha tenido la velocidad que los mineros esperaban. Y entonces los mineros consideran que hay una ralentización en la posición de compra de la demanda de metales. Y entonces eso no ha hecho que los precios superen las expectativas de la no producción, digamos, sin embargo, de la falta de demanda. Sin embargo, esta ralentización se va superando porque poco a poco, en la medida en que los rebrotes no sean pues una calamidad adicional, pues existe la necesidad de reponer infraestructura, existe la necesidad de poder rehacer la reconstrucción de muchas zonas afectadas y finalmente, y también la construcción de nuevos centros como hospitales, como una serie de cosas, y entonces eso va a demandar y mover la economía nuevamente, inicia el sector constructivo, arranca la minería para el proceso y se reactiva la demanda en el proceso, con lo cual los precios suben. Los precios de cobre nuevamente subieron, pero no subieron como quizás se podrían haber esperado, y eso finalmente no se refleja tampoco en bolsas de valores que fueron prácticamente quebradas porque los valores, digamos, que hoy día tienen las acciones están muy por debajo de los valores fundamentales de muchas de las empresas que cotizan. Entonces existe una distorsión claramente diferenciada en el mercado, por un lado. Por el lado de los metales preciosos, ante la pandemia y ante la crisis, el oro se convirtió en un refugio y el oro arrastra la plata. El oro y la plata fueron subiendo y se convirtieron en activos refugio hasta llegar a bordear los $2.000 la onza para el oro, y la plata ha subido importantemente y entonces ahora tenemos oro y plata preciados principalmente porque se han convertido en activos de refugio frente a la crisis, sumada también a que el dinero papel, el dinero fiat, pues no tiene mucho sustento y entonces ha habido refugios importantes en el caso de los metales preciosos. Esa es la dimensión internacional de lo que ha pasado un poco con el COVID. La otra parte del proceso tiene que ver con la naturaleza propia de cómo han sido afectadas las compañías mineras. En un primer momento hubo una paralización, esta paralización afectó principalmente a las operaciones mineras, pero también en un primer orden afectó a toda la rueda que la minería mueve. Cada dólar que se coloca en la minería es un dólar que activa $8 en la economía local. Entonces esos $8 también se pararon y entonces eso generó una crisis, una ralentización. Las compañías empezaron a revisar sus administraciones, sus planillas, empezaron a rescindir una serie de contratos también y empezaron a racionalizarse para ser costo efectivas, porque recuerden que la minería no maneja el precio, pero la minería solamente puede manejar el costo y entonces había que ser absolutamente racional.
Esta paralización en la producción rompió todos los planes también internos de las compañías mineras y eso ha obligado a que la estrategia nueva sea concentrarse en leyes de más alto valor para extrayendo la misma cantidad de toneladas, pues con unas leyes mayores se pueda compensar económicamente todas las pérdidas de los meses de paralización. Entonces la minería se ha concentrado en sus tajos reguladores, en poder hacer extracción sobre las leyes más altas para poder pasar la brecha y poder cubrir los procesos. Pero en el lado personal, en el lado de la familia minera, en el lado del operario minero, en el lado de... ha habido un sufrimiento bastante grande. Primero, una gran crisis de estrés por un, digamos, un acuartelamiento prácticamente de gente que ha estado en la mina en situaciones de estrés 45, 55 días porque no querían que bajen para que no se digamos, no se expongan. Pero el precio no lo paga todo, o sea, el sueldo no paga el estrés de no saber qué pasa en casa y además está probado que largos periodos de tiempo en un operador minero, en un campamento, pues le quitan totalmente la productividad y finalmente generan problemas de seguridad que las compañías deben prever. Y entonces, por eso es que los sistemas de trabajo durante años se han ido reduciendo hasta niveles más cortos. En esta pandemia hemos visto situaciones extraordinarias con gente que ha estado más de 50 días en mina por indicaciones de su compañía minera. Entonces también ahí han habido errores de sobrereacción. Este estrés ha generado que cuando las guardias de bajada y las guardias de subida podían subir, no tenían las pruebas suficientes para subir sin haberse descartado el COVID. Y en este caso se tomó pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares en un principio y eso generó la presencia de infectados en una cantidad importante de operaciones mineras. Si bien es cierto, se ha minimizado, se ha dicho que no en el proceso, que es poco significativo, que son casos aislados, pues esos casos han generado mucho estrés. Y entonces la gente sabe, en una situación tan compleja como la minería, tú necesitas tener el orden, la tranquilidad suficiente para poder reactivarse. No hay otra. Tenemos que enfrentar las enormes dificultades que el COVID tiene. Las compañías mineras tienen toda la infraestructura para hacer los tratamientos que se requieren y entonces las personas que han terminado siendo afectadas tienen que ser aisladas y proteger, digamos, al proceso. Este proceso en el recurso humano ha generado mucho estrés en todas las compañías mineras y esa es una realidad, no se puede ocultar el sol con un dedo. Y entonces este proceso ha permitido que existan falsos positivos y algunos procesos en algunas compañías mineras que han obligado a que muchas compañías tengan que paralizar operaciones en medio de su reactivación, o por lo menos paralizar operaciones hasta darse cuenta de la magnitud del problema y hasta poder corregirlo en sus operaciones, en resguardo no solamente de los campamentos y de las poblaciones mineras, sino también en resguardos de las comunidades. Las comunidades, por otro lado, ante la incertidumbre, también tomaron medidas iniciales reactivas de acuartelamiento en la mina, de no permitir la subida de materiales, de no permitir la subida de personas, y entonces eso también generó un problema que poco a poco ha ido siendo superado en el camino. En el camino las demandas sociales también se han agudizado y entonces es más difícil operar las minas en general para el proceso. Sin embargo, la capacidad, la fortaleza de las compañías mineras permite que se hagan las cosas bien, que se tomen las decisiones apropiadas con la debida sensibilidad de salud social, económica, que la dimensión de la actividad minera requiere y que se tomen decisiones importantes. Por otro lado, con la pandemia tampoco las personas mayores a 60 años han podido subir a las minas y eso ha generado que muchas de sus funciones en mina sean reemplazadas por otras personas. Entonces algunas personas han tenido que asumir 2 y a la vez 3 posiciones. Los horarios se han extendido y si a eso le sumas una larga jornada con una presión enorme por el asunto del coronavirus, pues las situaciones de estrés han sido significativamente altas y las compañías están en un franco proceso de poder superar este contexto.
Sin embargo, existe luz al final del túnel, existen compañías que tienen las capacidades para poder resolver estos problemas, para poder generar una infraestructura sana, para poder hacer que los recambios sean seguros, para poder brindarle las facilidades a los trabajadores, a los colaboradores y al entorno de que esto es algo pasajero y que esto es algo que puede ser superado y que la actividad minera tiene que recomponerse y tiene que ponerse a operar porque ha sido afectada, al igual que han sido afectadas todas las operaciones industriales a lo largo del mundo. Esto es significativamente importante porque no solamente hay un plano económico, hay un plano humano, hay un plano operacional que te obliga a minar mayores leyes para poder compensar las pérdidas de los meses de para, hay un plan de investigación metalúrgica que te permite hacer secuencias, mejorar los blendings, hacer desarrollos, mecanizar lo máximo que se pueda, digamos, las operaciones para tener entornos seguros. Hay un rol regulatorio también, porque la regulación ha tenido que ser un poco adecuada al proceso, porque nadie estaba preparado para una pandemia como esta. La industria minera afortunadamente es fuerte, va a poder salir de esta crisis. Esta crisis pasará, los humanos tenemos la capacidad para poder revertir la situación. Ha tenido un alto costo de vidas humanas a nivel nacional. La minería no es la excepción, pero estamos para contribuir. Y estos efectos finalmente que la minería ha tenido que pasar pueden ser la base para poder aprender qué cosa debemos prever en el futuro. Los departamentos de salud de las minas han tenido que cambiar, se han tenido que robustecer, las medidas sanitarias y la implementación de protocolos, más allá de tener un costo mayor en las operaciones, han sido una inversión significativa que las minas ya tenían programada en sus programas, pero que hoy han tenido que implementar más que a tiempo, igual que las medidas que tienen que ver con el teletrabajo y la manera del trabajo a distancia que se ha podido manejar, porque es una realidad que llegó para quedarse y que tiene que ser internalizado también en el aprendizaje que las compañías mineras tienen como capital intelectual que van desarrollando a lo largo del tiempo en su manejo operacional. Esto representa también una oportunidad para el futuro, una oportunidad para aprender de las propias minas, cómo han hecho unas mejores prácticas que otras para poder copiar lo mejor de las otras y poder avanzar hacia algo significativo como organizaciones mineras que permiten conglomerar la fuerza minera que el Perú tiene y que puede aportar estos metales para el mundo. Ese es un poco el saldo hasta ahora, al 2020, al mes de agosto, digamos, de cuál ha sido el saldo de los grandes efectos del coronavirus y el COVID en la industria minera peruana, por lo menos. Digamos, estos hechos han hecho o han generado nuevas capacidades, han permitido hacer nuevas capacidades, han permitido desarrollar nuevas palancas para poder, digamos, insertarse y adecuarse a esta nueva realidad y también generan enseñanzas para el futuro en todas las compañías mineras que operan en el Perú.